correspondiente, ¿no? Ya el Ministerio de Salud ha comenzado también con este equipo de respuesta rápida para que cuando alguien que siente los síntomas y llama para que vaya a atenderlo, pueda llegar a los domicilios y además de hacer la prueba, inmediatamente el médico con un examen clínico viendo que tiene los síntomas puede hacer la prescripción de la medicina correspondiente. Entonces, se está trabajando ahorita en este momento el oxígeno con toda la prioridad que el caso amerita, como lo hicimos hace 2 semanas con las medicinas que ya están llegando a los hospitales de todo el país. Oxígeno, medicinas, pero ¿y camas hospitalarias? ¿Tenemos suficiente? Hemos dicho que no, que esta enfermedad es tan intensa y compleja que nos obliga a seguir aumentando y aumentando la capacidad hospitalaria, ¿no? Y entonces hay 2 cuadros para que vean cómo vamos en la respuesta que estamos trabajando respecto a las camas. A nivel nacional, ahorita está en plena ejecución, construcción, 4.154 camas adicionales a las que ya tenemos. Al inicio, en el mes de marzo, teníamos disponibles solamente 2.000 camas para atender el COVID. Ahora tenemos alrededor de 12.000 camas, pero sin embargo, somos conscientes que no son suficientes, porque estas 12.000 camas no necesariamente están donde están los pacientes que requieren su uso. Son 12.000 camas que ya tenemos disponibles a nivel nacional, pero muchas están en algunos sitios y regiones donde todavía no hay el requerimiento correspondiente. Y aquí, al igual que usted, señor, señora, somos testigos que muchos pacientes van a los hospitales grandes, a los hospitales conocidos aquí en Lima, y no hay cama. Y entonces tenemos que aumentar la oferta como lo estamos haciendo en Lima y en las regiones que se han identificado como las que hay que atender de manera urgente. Y entonces tenemos ahí, por ejemplo, que está en pleno proceso de construcción la estructura, el equipamiento para aumentar 500 camas en Piura, 344 en Lambayeque, 100 en La Libertad, 320 en Ancas, en Arequipa 500 camas, en Cusco 100 camas, en Ucayali 190 camas y en Loreto 300 camas. Los números en rojo son que adicionalmente a ellas también se están incrementando las camas UCI para cuidados intensivos, ¿no? Entonces por eso se está incrementando 192 camas UCI. Entonces se ha empezado con las regiones que más lo requieren, ¿no? Pero en el proceso hay algunas nuevas regiones que requieren camas, por ejemplo, Ica, ¿no? Entonces, inmediatamente ya se ha dado la disposición al Ministerio de Salud para que incorpore también en esta prioridad, por ejemplo, Ica. Y lo importante, y hay que también resaltar, que los gobiernos regionales están haciendo lo propio. Esto es lo que estamos trabajando a través del gobierno nacional. Pero hay una serie de regiones que con su esfuerzo, con el presupuesto que tiene el gobierno regional, también está incrementando, y por eso esas 4.154 camas van a ser más cuando también en el transcurso de este mes de junio estén a disposición de toda la población. En Lima, que es una realidad propia por la gran cantidad de población, está en construcción ahora, en este momento, 1.800 camas adicionales a las que ya se tienen. En San Juan del Lurigancho, al lado del hospital, muy cercano de San Juan del Lurigancho, se están habilitando para dar una oferta de 200 camas adicionales, en Comas 100, en Lima Centro 200, en Villa El Salvador, precisamente en la Villa Panamericana, ahí hemos aumentado 1.600 camas, de las cuales ya se están usando alrededor de 1.200. Adicionalmente, se están habilitando 500 camas más en Villa El Salvador, y en San Miguel, en el Hospital Mongrut, tenemos 800 nuevas camas que ya se han instalado y que están actualmente en la marcha blanca para ponerse a disposición de toda la gran Lima metropolitana. Entonces, este es el esfuerzo, para trabajar en todos esos aspectos.
También no podemos ser ajenos a diversos problemas que vamos tomando conocimiento, y es que el Perú está haciendo un gran esfuerzo para hacer los tests de pruebas para los que sienten los síntomas, pero también de tamizaje en grupos de riesgo, en los hospitales, policías, Fuerzas Armadas, etcétera. Pero también había una iniciativa de ciudadanos que han ido a tomarse una prueba a las clínicas privadas. Y entonces han ido a tomarse la prueba, muy bien, la clínica ha llevado la prueba para que sea procesada en el Instituto Nacional de Salud, que es una instancia pública del Ministerio de Salud, y que con el fin de tener la mayor evaluación de esta enfermedad, hace los estudios de manera gratuita. Nosotros no cobramos por las pruebas, ni la molecular, ni la rápida. Ese es un servicio que tenemos que darlo para vencer la enfermedad. Tenemos que saber la cantidad de personas que están infectadas para cuidarlos, atenderlos y evitar la propagación. No podemos hacer negocio de ello. Y entonces algunas clínicas han ido a pedir ese servicio al Instituto Nacional de Salud, y obviamente el Instituto Nacional de Salud con todo gusto le ha hecho el servicio. Pero luego nos enteramos, por un informe de la Contraloría, que esas pruebas estaban siendo cobradas a los usuarios en unos montos realmente elevados, entre 400 a 500 soles, ¿no? Nuevamente, al igual que el oxígeno, ¿no? Hay gente que quiere aprovecharse de esta situación, de estas circunstancias, para sacar beneficio propio, ¿no? Entonces ya hemos pedido que su salud investigue la existencia de presuntos cobros indebidos que han sido denunciados para, de comprobarse, proceder con las sanciones correspondientes que están establecidas en la norma, ¿no? Entonces, tenemos que ver y también agradecer, porque esta es una alerta que nos ha hecho de conocimiento público la Contraloría General de la República. Así que estamos atentos, nosotros queremos dar el mejor servicio, convocamos también a la empresa privada para sumarse, y les agradecemos. Hay una serie de apoyos sumamente importantes que la empresa privada ha dado para el combate de esta pandemia, pero cuando vemos este tipo de denuncias tenemos que manifestar nuestra molestia e indignación, porque no se aprovechen, pues, no se aprovechen, o sea, apoyen, seamos conscientes todos del difícil momento que estamos pasando y todos seamos parte de la solución al problema. En Consejo de Ministros también, el día de ayer, se ha aprobado un decreto supremo y que hoy día ha sido publicado. Un decreto supremo es exactamente el número 101/2020, PCM. Es el decreto supremo que aprueba la fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia, ¿no? Es la fase 2. ¿Y esto en qué consiste? ¿No? Como hemos dicho, hay que buscar el equilibrio en todas las medidas de salud que estamos dando. Más camas hospitalarias, más camas UCI, medicinas al alcance de los pacientes, oxígeno, o sea, son las medidas de salud. Las medidas de contención, o sea, estamos en la cuarentena y tienen que salir solamente las personas que tengan justificación. Los que no, quédense en su vivienda para evitar el contagio. Pero también necesitamos reiniciar algunas actividades. Lo que ocurre es que actualmente el 50% de la economía del país está funcionando y el 50% está paralizada. Y eso tenemos que gradualmente cambiarlo, corregirlo. No podemos sostener al 100% del país, el 100% de necesidades que tiene el país con solamente la producción del 50%. O sea, queremos elevar y llegar al 100% y luego incluso tener crecimiento sobre ello. Pero ahora, a través de esta fase 2, la intención es gradualmente reiniciar algunas actividades
para subir del 50-55 que nos encontramos actualmente al 80% de la economía. Ya 80% es más cerca del 100%. Ya 80% es factible que pueda soportar y atender las necesidades del 100%, pero ahora como estamos, se requiere un esfuerzo de todos. Y el esfuerzo es de todos. Es decir, ¿qué hacemos para que, manteniendo los cuidados en la salud, podamos ir reiniciando, manteniendo los cuidados en la propagación del virus, que ya todos sabemos cuáles son, los 3 mandamientos del cuidado del contagio, lavado de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento? O sea, eso tenemos que respetarlo. Tenemos las medidas en salud y reiniciar actividades como están aquí estableciendo. Esto va a permitir que se generen con estas actividades que hemos puesto en la fase 2, según un análisis de los sectores productivos, más o menos generan 500.000 puestos de trabajo. Es decir, puestos de trabajo que se han ido perdiendo en esta etapa de combate a la pandemia, se tienen que ir recuperando. Por eso son 500.000 puestos de trabajo. Tenemos que reanudar estas actividades económicas pensando en que es factible, con el apoyo y colaboración de todos, de las empresas, de los trabajadores, de los ciudadanos, reiniciar actividades, pero conteniendo la propagación del virus. Y tenemos que pensar no solamente, y así está en el decreto supremo, no solamente en las grandes empresas, ya tenemos que pensar medianas, pequeñas y microempresas, que también tienen que poco a poco comenzar a integrarse en la economía, pero ya con toda la experiencia que tenemos en estos 80 días de estado de emergencia, saber que podemos y todos de manera responsable reiniciar las actividades respetando las indicaciones para evitar la propagación del virus. Por eso también ahí un artículo, el artículo 2 de este decreto supremo, establece claramente cuáles son las disposiciones para que a través del Ministerio de la Producción, en coordinación estrecha con los municipios, con los alcaldes, poder iniciar actividades en los conglomerados productivos y comerciales. O sea, tenemos conglomerados donde está ahí la pequeña, la microempresa, entonces sí podemos empezar actividades, pero hay que hacer también protocolos como tenemos con la mediana, gran empresa, también hay que hacer protocolos para asegurar que estas actividades se realicen, se generen los puestos de trabajo, se generen los ingresos para los trabajadores, para la empresa micro, pequeña, mediana, pero que respetando el protocolo se evite la propagación del virus. ¿De quién depende? De ustedes, de nosotros, de todos los peruanos, de que esto se pueda hacer, como ya hemos visto que en otros países ha comenzado gradualmente esta etapa. Vamos a trabajarlo conversando. Y ahí yo pido también el apoyo porque estos conglomerados productivos y comerciales tienen sus dirigentes. Así como intervenimos en algún momento los mercados, porque había un alto nivel de contagio en los mercados, y los propios dirigentes fueron los que asumieron la responsabilidad de ordenar el mercado y luego reiniciar en nuevas condiciones. Esta es la mejor prueba de que también los conglomerados, no de mercados, sino comerciales, se pueden reiniciar. Pero es ahí el dirigente, los miembros de estos conglomerados, con la autoridad, con el alcalde y el Ministerio de la Producción, obviamente ayudarán en el orden, no en la represión, en el orden, la policía y las Fuerzas Armadas, juntos podemos hacer un trabajo de reiniciar la actividad económica cuidando y evitando la propagación del virus. Ayer también pedimos un informe del estado de avance del bono. Ya hasta el día de hoy hay 4.700.000 familias que han recibido los 760 soles. 4.700.000 familias. Bien por ellos, pero mal por los que todavía no reciben el bono. Son más de 2 millones de familias que todavía no reciben.
Entonces, el esfuerzo que tenemos ahora, en este mes de junio, es llegar a todos. Entonces, hay familias que sí me dicen, gracias, hemos recibido. Quizás incluso dicen, dado el largo tiempo es insuficiente, pero ya recibimos. Nosotros queremos en este mes preocuparnos principalmente de más de 2 millones de familias que no han recibido y estamos en proceso de entrega. Hay veces, por la dispersión de hogares en el sector rural, es más difícil llegar a ellos. Y como también es difícil llegar a algún tipo de hogares que en el padrón que tenemos no están claramente identificados. Por eso es que hemos permitido de que se inscriban los que a su juicio dicen, yo soy un hogar que no ha recibido y no está considerado, está en proceso justo de validación y seguramente a partir de la próxima semana comenzamos con esas familias que no estaban consideradas inicialmente. Son por lo menos 7 millones de hogares que van a recibir el bono, de las cuales 4.700.000 ya lo recibieron. Nuestro compromiso es llegar a todos. Disculpen la demora, es parte del sistema burocrático que tenemos. Estamos haciendo todo el esfuerzo, pero vamos a llegar a estos hogares que aún no han recibido. Y también nos comprometimos que en junio, este mes, empezaba la reapertura de comedores populares, ¿no? De los 13.664 comedores populares que hay a nivel nacional, ya esta semana han abierto sus puertas y están atendiendo más o menos el 20%, 2.648 comedores populares. Nosotros, como gobierno, damos parte de la subvención, pero quien tiene que adquirir los productos son